tardes, muchísimas gracias por la invitación pues muy contenta de poder compartir con ustedes pues esta área que tanto nos apasiona a nosotros, pues ya son muchos años de poder trabajar en el área de la fisioterapia pélvica y realmente es un honor para mí poder compartir con ustedes en este ratito que vamos a hablar sobre disfunciones pélvicas femeninas, que realmente esa es la idea de la charla, poder entenderlo con mucha claridad. Dentro de las disfunciones, estaba escuchando a la compañera anterior, ¿verdad? Son muchas las áreas dentro del área de la fisioterapia pélvica. Principalmente estas son dos de las áreas que más vemos nosotros, todo lo que son disfunciones urinarias, puede ser también disfunciones ginecológicas, disfunciones como el dolor. También pueden ser producidas coloproctología y embarazo, que aún es una disfunción, es un estado normal de la mujer, también lo atendemos. Hay que aclarar que nosotros somos ingenieros del movimiento. Los fisioterapeutas nos encargamos de que el movimiento se lleve a cabo correctamente. Entonces, donde haya músculo, fascia, nervio, ¿verdad? Vamos a buscar nosotros esa acción. Es por eso que la fisioterapia está tan vinculada en estas áreas. Nosotros no vamos a incluir nuestros procesos dentro de la función de la vejiga, sino de lo que la sostiene, de que relaja los esfínteres, de igual manera lo que es el prolapso, la musculatura que la rodea o perfectamente sobre los ligamentos y fascias que la tensan. De igual manera, durante el dolor pélvico crónico, como en acción de defensa, como lo hablaba en la charla anterior, puede ser que haya un acto disruptivo, un acto de reflejo con respecto al dolor pélvico y esto nos puede llegar a producir un aumento de la hiperactividad de la musculatura. Ya nosotros no hablamos de hipertonía, ¿verdad? Sino que hablamos de hiperactividad, ya que se habla de que la musculatura pélvica aumenta su respuesta en refuerzo al dolor y no simplemente porque hay un daño neurológico. Entonces, hablamos de estas situaciones con respecto a defensa del dolor. Ya Caribou y Dufour lo tienen muy claro, ¿verdad? Que es realmente importante, con una eficiencia del 70%, las intervenciones que nosotros hacemos en la mejora de las disfunciones pélvicas. Entonces, realmente la fisioterapia es una primera línea de tratamiento, ¿verdad? Y que tiene suficiente evidencia científica para poder manejarlo. Dentro de la evidencia, tanto las guías como el ICS o como la NICE, queda bastante establecido que se reduce el tiempo, perdón, se reduce el riesgo a una cirugía por incontinencia urinaria o por un prolapso. Entonces, la fisioterapia puede facilitar la recuperación de estas dos personas que sufren estas disfunciones y además de esto, mejora la adherencia a los tratamientos cuando hacemos combinación de los mismos. Aquí pueden observar ustedes, por ejemplo, con respecto a incontinencia de esfuerzo o incontinencia de urgencia o vejiga hiperactiva, mucho del nivel de evidencia y vean que según Grade, nivel A, ¿verdad? Que el entrenamiento muscular del suelo pélvico supervisado es tratamiento de primera línea. Y aquí vamos limpiando la cancha, como digo yo. Es importante aclarar que tiene que ser personal que está capacitado, número uno, y también las modas no son tan buenas como digo yo. Esto es un entrenamiento, es un proceso de rehabilitación que lleva pautas y de que, por ejemplo, ya bastante evidencia científica hay de que cuando hay ideas, por ejemplo, como la utilización de hipopresivos o pilates para eliminar este proceso de incontinencia de esfuerzo, no van a dar tanto éxito porque son procesos que se tienen que dar acompañados de un entrenamiento completo y deben ser, por ejemplo, al final de un proceso de rehabilitación. No estoy diciendo que no funcionen, pero en el debido momento. Entonces, sí hay evidencia grado A, ¿verdad? Que la fisioterapia puede ayudar principalmente a la mejora del soporte uretral y al aumento de la fuerza y resistencia. Esto con revisiones de Cochrane sobre la eficacia del pues, el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico. Y por ejemplo, también con respecto a incontinencia de urgencia o vejiga hiperactiva, también tenemos, gracias a la guía europea y la AUGA, la guía americana, como los tratamientos de reeducación vesical o supresión a la urgencia. Yo le podría sumar aquí también un poquito de neuromodulación del tibial posterior, son bastante efectivos para lo que es esta disfunción. Ahora bien,
con respecto a prolapso y dolor pélvico crónico, encontramos cómo la fisioterapia principalmente reduce la sintomatología y es un parámetro muy importante para la preparación, para la rehabilitación y que esto disminuya la recurrencia. Estamos muy claros que si nosotros estamos frente a un paciente, o mejor dicho, una paciente que tiene un prolapso de vejiga, de útero, de cúpula, de recto, que sobrepasa un grado 3 con POP que anda alrededor de 3 o 4, ya sabemos que es quirúrgico, ¿verdad? Pero por supuesto que pueden haber alternativas conservadoras para aquellas personas que no lo quieran hacer, junto con presarios, con supresores uretrales, malos ejercicios, más la mejora en el colágeno de las estructuras de la cavidad pélvica. Y aquí un trabajo súper colaborativo con todo lo que es ginecología para poder entender que el uso de estrógenos locales es realmente importante en estas pacientes con prolapso porque nos ayudan a mantener el colágeno firme en las estructuras. No importa la edad y cada vez más evidencia hay del cero riesgo a tener alteraciones desde la parte del cáncer para aquellos pacientes que tienen tanto miedo. Creo que hay que educar a la población porque ya se educó de que los prolapsos, que perdón, de que los estrógenos dan cáncer, cuando en realidad podemos usar en muchas opciones, en muchas formas y que no hay tanto riesgo y la gente no lo utiliza, no lo recomienda y por eso empezamos a ver tanto prolapso, obviamente a nivel de premenopausia o en menopausia. Para el dolor pélvico crónico, es vital el trabajo multidisciplinario. Y yo siempre digo que es primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos un paciente, una paciente principalmente que tiene un dolor pélvico crónico, que tiene, pero ¿por qué tiene ese dolor pélvico crónico? ¿Verdad? O sea, lo que nosotros tenemos que llegar a definir con mucha claridad es diagnosticar el por qué tiene esto. ¿Existe una cistitis intersticial? Esta paciente está presentando signos de endometriosis, se hizo un marcaje, se hizo un mapeo con ultrasonido para poder ver zonas de endometriosis o esta paciente tiene alteraciones por intestino irritable, esta paciente tiene... ha sufrido de un abuso sexual o una experiencia desagradable y es por eso que cuando va a tener una relación sexual penetrativa hay dolor. Entonces, es muy importante poder comprender qué es lo que sucede para poder tratarlo, no simplemente decir dolor pélvico, terapia manual, estiramiento, liberación miofacial, educación para el dolor y reeducación. Esto es lo que hacemos nosotros, más la utilización de agentes electrofísicos como la radiofrecuencia o la estimulación electromagnética de alta intensidad o la electroterapia, etcétera. Pero sí hay que saber muy claro cómo es que se origina. ¿Verdad? Porque puede ser perfectamente que haya una persona que tenga unos niveles de estrés muy altos, que produce una estimulación simpática exagerada y que nos llega a producir un dolor pélvico. Y seguimos dándole vueltas y vueltas, se medica, se ponen cosas y no salimos de esa rueda. Por lo tanto, es muy importante el saber el por qué. Dentro de esto también que atendemos nosotros en suelo pélvico, tenemos tanto las disfunciones sexuales y el posparto. Aquí es súper importante escuchar a la paciente, salirnos de los tapujos con respecto a la disfunción sexual, preguntar, yo creo que debe ser una pregunta que siempre se debe realizar, ¿verdad? Si las relaciones sexuales son satisfactorias, en el momento que tengamos o que ustedes tengan una paciente, simplemente que haya un dolor a la hora de hacer un PAP y vemos que hay que estar cambiando, ¿verdad? El equipo porque la cavidad vaginal es demasiado pequeña y tiene mucho dolor, ahí hay alerta, como es alerta de aeropuerto, aquí es alerta de referencia a fisioterapia porque puede ser que esta musculatura esté muy hiperactiva y esto nos puede llegar a producir desensibilización. Eso creo que es bastante importante. Y con respecto a embarazo, ya tenemos muy claro que a partir de la segunda semana hasta la primera semana podemos empezar a interactuar con la paciente, principalmente cirugías como cesárea o que tengan episiotomías para poder trabajar la reeducación, para poder trabajar la desinflamación local, la compresión de la herida y nos reduce el tiempo de recuperación, hace que esta persona esté más viable para sus actividades funcionales y mejora el drenaje linfático. Entre los primeros 8 días a 15 días debemos empezar.
Entonces yo siempre les digo, ¿cuántas de sus pacientes presentaron síntomas a pesar de un tratamiento médico y quirúrgico y continúan? ¿Por qué? Porque algunas de las patologías, como por ejemplo una disfunción urinaria de esfuerzo, tiene que haber conciencia de la musculatura del suelo pélvico, tiene que conocerse el suelo pélvico y no es simplemente un medicamento, sino conocer su anatomía, su fisiología y poder comprender cómo hacer la acción muscular. Entonces queda claro que la fisioterapia del suelo pélvico no es un complemento, sino que es un tratamiento integral para poder incorporarlo en la práctica clínica. Aquí hay diferentes tipos de evidencia científica en donde, dependiendo el tipo de disfunción que nos encontremos, tenemos el abordaje que nosotros hacemos. Ya sea que en incontinencia urinaria debemos buscar ese entrenamiento muscular personalizado que puede estar coayudado con electromiografía, mal llamado biofeedback, o con electroterapia, ¿verdad? O en los prolapsos. Vean siempre que el entrenamiento muscular va de la mano. En el dolor pélvico, las técnicas manuales, miofaciales y la neuromodulación tienen suficiente respaldo ya científico, y de igual manera la disfunción sexual, como se hacía mención con terapia conductivo-conductual. Entonces, el ICS marca que en el tratamiento conservador del manejo de disfunciones del suelo pélvico, con respecto a incontinencia urinaria, el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico debe ser primera línea de tratamiento, tanto sea para incontinencia urinaria de esfuerzo o mixta. Y aquí yo les diría que para cualquier de los 11 tipos de incontinencia que habla el ICS, deberíamos estar hablando nosotros de primera línea de intervención, la fisioterapia pélvica y el entrenamiento. Y ojo que necesitamos mínimo 12 semanas supervisadas. Esto es un entrenamiento, no es algo que va a durar dos semanas, 3 semanas. Es un proceso que lleva a una satisfacción en la mejora de la sintomatología, pero tiene que ser un proceso que se vaya dando paulatinamente para que se forme un engrama, para que la persona comprenda cómo contraer y cómo vencer la gravedad en diferentes espacios. Nice también habla, ¿verdad? De lo que es tanto la incontinencia urinaria como el POP, la fisioterapia especializada como intervención temprana. Vean que aquí, antes, ¿verdad? De tratamientos invasivos, la idea es manejar por lo menos esos 3 meses ese tratamiento conservador, perdón. Y muy importante, esa revisión posparto. Vean que Nice también lo recomienda. Eso para nosotros es muy importante porque nos ayuda a prevenir. APTA, que es la Asociación Americana de Fisioterapia, en su sección de salud pélvica, también nos hace recomendaciones en que la fisioterapia no es solo trabajar un músculo, sino también la postura, la respiración, el control motor y la educación conductual. Hay que enseñar a las personas a cómo levantar un peso, cómo hacer ejercicio, cómo respirar adecuadamente. De igual manera, facilita lo que es el uso de la electromiografía dérmica o biofeedback o electroestimulación. Y siempre, muy importante, con respecto a dolor pélvico, todo lo que se refiera a terapias miofaciales. Aquí pueden ver ustedes el resumen. Tanto NICE, ICS y APTA nos recomiendan los ejercicios de suelo pélvico como primera línea. Siempre deberá derivar lo más tempranamente posible a fisioterapia. Y el biofeedback siempre es una herramienta muy útil, aunque NICE dice que podría ser opcional, pero definitivo que la electromiografía nos ayuda a tener un dato más objetivo y menos subjetivo, y siempre un abordaje interdisciplinario. Dentro de las cosas que hacemos, y yo siempre digo que gracias al doctor Kegel, ¿verdad? Que fue en 1948, me parece que quien empezó, que era ginecólogo, no era fisioterapeuta, empezó a hablar que las contracciones de la cavidad vaginal podrían mejorar esta sintomatología con dosis de 500 repeticiones al día, ¿verdad? Ya con el tiempo y podemos ir desengranando y pudiendo comprender qué tipo de fibras hay en la musculatura tanto de los esfínteres uretrales como los elevadores del ano, y podemos establecer qué planes de entrenamiento se necesitan, con qué dosis, dependiendo de las necesidades del paciente. Entonces, hacemos una evaluación exhaustiva, aunque a mí me llega la referencia de que esta paciente tiene una incontinencia de esfuerzo, yo tengo que valorar esa paciente para poder determinar
los cuatro fenotipos, por ejemplo, de una incontinencia de esfuerzo, si es que hay desconocimiento de la musculatura, no sabe ni tan siquiera dónde contraer esa paciente, no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Dos, o que puede ser que tenga solo debilidad, pero sí conoce. Tres, que tenga hipermovilidad uretral, porque hay un trastorno en el colágeno. Ojo con las pacientes menopáusicas o en estado de lactancia, que hay que mejorar la hidratación y el colágeno. O que tenga hiperactividad, porque una paciente que tenga hiperactividad del suelo pélvico puede tener también incontinencia. Entonces, obviamente que hay que evaluar la sensibilidad, todo, y poder establecer ya la intervención. Como les repito, puede ser que utilicemos electromiografía, electroterapia, terapia manual, cambios de hábitos, eso es muy importante. Cómo toma los líquidos, qué líquidos toma, a qué hora los toma, cada cuánto va a orinar, cada cuánto va a defecar, cómo es su posición en el baño. Son algunos de la educación que le hacemos al paciente para poder lograr un proceso de rehabilitación. Y luego, por ejemplo, usamos instrumentos como dilatadores vaginales en algunos de los casos, pero lo más importante aquí es que el programa sea completamente personalizado y eso nos da a nosotros una rehabilitación más eficaz. Yo creo que aquí de lo que más nos importa a nosotros es esta integración, ¿verdad? Interdisciplinaria que debe existir entre el ginecólogo, el urólogo, ¿verdad? Que pueden llegar a producir una derivación más temprana a fisioterapia o, por ejemplo, que me ha pasado a mí, yo trabajo en el Hospital La Católica en Costa Rica y muchas veces yo he tenido pacientes que llegan a mí de primera línea y yo se las refiero al urólogo o al ginecólogo por trastornos que deben ser valorados por ellos. Entonces, yo creo que el rol de cómo va el proceso de derivación es simplemente un ponerse de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que hay que alejar los egos y decir, el fisioterapeuta puede evaluar una disfunción pélvica sin ningún problema y referírsela a un ginecólogo, un urólogo, un coloproctólogo o y de igual manera, el ginecólogo, urólogo, coloproctólogo, hasta por ejemplo el geriatra, el médico internista, pueden volver a nosotros con una derivación. Aquí lo que más importa es la persona. Cómo llegamos al punto y cómo llegamos a la rehabilitación es lo que nos hace nuestro trabajo diario. Por eso lo más importante es ese trabajo en conjunto para mejorar el pronóstico y menor cronicidad. Yo creo que para nosotros lo más importante es un seguimiento lo más conservador posible o una intervención temprana, muy temprana en la parte postquirúrgica. Yo creo que si no se deriva a fisioterapia, pues no se está dando un tratamiento completo. La idea es promover esta derivación temprana entre los diferentes tipos de especialidades y se puede crear guías o como los management que tiene, por ejemplo, el ICS, en donde podemos nosotros establecer con ciertos tipos de sintomatología las acciones que vamos a tomar más allá de los protocolos, porque todos somos diferentes y todos respondemos a acciones diferentes, por lo que algunas veces protocolizar un proceso es más difícil en rehabilitación, pero sí el camino que debemos tomar, eso se puede trabajar en cada uno de los centros de rehabilitación. Creo que esa comunicación fluida nos va a permitir a nosotros mejorar los resultados en las intervenciones y mayor satisfacción. Y algo que al final de cuentas es bastante importante es que es un beneficio tanto para el sistema de salud por la reducción de costos a un largo plazo, que yo creo que eso es lo más importante. Entonces, yo les diría, ¿cuándo derivar? Pues siempre que veamos algún tipo, ¿verdad? Una gota sin continencia, ¿verdad? No, no es que sea una gota severa, o es que sea o un poquito, no, es que una gota es incontinencia, así lo determina el ICS. Así que si hablamos con la paciente y sabemos de que esta paciente tos, estornuda, ¿verdad? Y tiene goteo, hay que referirlo a fisioterapia. Nunca nada es normal, ¿verdad? Yo creo que eso hay que irlo cambiando, esa cultura de es normal, a mi mamá le pasa, a mi abuelita le pasa, no, no es normal. Y no es normal a ninguna época, ¿verdad? No es normal ni viejitos, ni posparto, ni menopausia, nunca es normal. Entonces yo creo que ahí hay que ser humildes y poder entender que la incontinencia
tiene que ser tratada. De igual manera, los prolapsos, ¿verdad? De los órganos pélvicos o el dolor pélvico, ya sea musculoesquelético o neuropático, debe ser referido. Obviamente que la dispareunia, vaginismo, debe ser referido. Y hoy porque estamos hablando de mujer, ¿verdad? Pero perfectamente podemos tener un dolor pélvico crónico masculino que también debe ser referido a fisioterapia o una vejiga hiperactiva por alteraciones con próstata, pero hoy no estamos hablando de varones. De igual manera, cualquier preparación y rehabilitación posquirúrgica, toda cesárea, todo paciente histerectomizada, toda cirugía de POP, pacientes con cáncer, cáncer pélvico, cáncer de mama. Es muy importante la rehabilitación de las pacientes con cáncer de mama. ¿Por qué? Porque al reducir tanto las hormonas, nos produce un desequilibrio a nivel de cavidad pélvica, disminuyendo el colágeno, produciendo dolor. Ya sabemos que la paciente tiene una muy buena porcentaje de sobrevivir a estas situaciones del cáncer, pacientes de 30, 40 años, pero le quedan de igual manera 20, 30 años de vida o 40, pero que viva bien, que se sienta bien, de que pueda volver a tener relaciones sexuales, de que siga con su vida lo más común posible, de que después de una radio el tejido mejore y no esté tan rígido y acartonado, de que tenga buen control miccional y defecatorio, de que esa mama, la herida se pueda movilizar, que haya un buen drenaje linfático, etcétera. Y en el embarazo y en el posparto, lo tenemos muy claro con respecto al embarazo. Necesitamos, denme un segundito aquí, yo creo que me faltó una diapo, voy a adelantar no, una cosita, pero aquí en el embarazo y posparto les quiero decir que necesitamos que la paciente logre hacer 30 minutos de caminata diario, mínimo 20 minutos de caminata diario. Entre menos se mueva es peor. Y tenemos muy claro que una de las, pues, diagonales de acción en el sentido de la diástasis, entre más peso suba la mujer, y menos ejercicio haga, más posibilidades de sufrir diástasis es importante, puede llegar a producir alteraciones como pubalgia, mayor dolor post cesárea. Entonces, es muy importante que se le recomiende el ejercicio a la mujer embarazada. Aunque sea que la paciente esté acostada, por mínimo esfuerzo, se puede hacer un plan de ejercicios si es que necesita estar completamente en reposo, sin gravedad, pero puede movilizar sus piernas, puede movilizar sus brazos, puede movilizar el abdomen para que este transverso abdominal y oblicuos vaya favoreciendo la tensión y sosteniendo. No es recomendable las fajas en ningún momento. Recuerden, tal vez el cinturón pélvico, la faja pélvica, cuando ya estamos alrededor de los 35, 36, 38 semanas de embarazo. Y por favor, la recomendación de fajas no es adecuada después del parto. Buscamos mejor calzones o bloomer, como ustedes les digan, ajustados, compresivos, que tengan alrededor de unos 30 a 40 milímetros de mercurio. Todavía mejor esas ligas, perdón, estas panties o leggings para hacer ejercicio o bloomer que tengan buena compresión, pero que no minimicen el movimiento del abdomen. Ya con la Universidad de Michigan tenemos claro que los primeros 8 días son vitales. No tiene por qué una mujer, ¿verdad?, estar sufriendo, que mucho dolor, que tengo miedo que la herida se me abra. Perfectamente la terapia le ayuda a su proceso de cicatrización, a su desinflamación y hasta mejorar, por ejemplo, el drenaje a nivel de la lactancia, que es tan complicado y que nadie lo habla, porque yo creo que siempre hablamos del parto, del embarazo y no tomamos en cuenta que realmente la lactancia también es compleja, que hace que se frustren muchas mujeres al realizarlo y que podemos hacerlo de una forma como más agradable, con un mejor drenaje, con mejores posturas, para que así no haya tanto pues molestias durante esa bella etapa de la vida. Así que yo creo que el trabajo es mucho y lo que se necesita es pues que trabajemos en conjunto. Yo creo que esta integralidad es lo que nos busca, es una responsabilidad compartida, en donde tanto los urólogos, ginecólogos, ¿verdad? Los fisioterapeutas, los coloproctólogos, tenemos que estar unidos para poder buscar esto, una salud pélvica que sea el pilar fundamental de nuestro trabajo. Yo creo que
esto sería. Muchísimas gracias.